Bem-vindo a nosso evento. Estamos muito satisfeitos em apresentar as perspectivas para 2022 sobre fraude, ataque cibernético e temas de cumprimento. Defender-se contra estas ameaças requer um esforço coletivo, interconectado, em qual as empresas considerem o impacto que creem em seu conjunto, em vez de mirar de maneira aislada os riscos que implicam. Hoje vamos discutir diferentes contextos, pero todos muito importantes e interconectados. Em primeiro, os principais resultados da encuesta, uma tripla ameaça em las Américas. As perspectivas de la tripla ameaça em los países, comentado por nossos líderes locais. E as conclusões e ou recomendações para que as empresas puedan centrar suas energias em la luta contra o fraude, o cyberataque e os aspectos de cumprimento. Assim como também passaremos por perguntas que os executivos fazem com frequência a nós, a nossos colegas e também em los periódicos, como se as empresas de las Américas estão logrando defender-se desta tripla ameaça. A pandemia ha empeorado as coisas, riscos de incumprimento e os cyberataques estão crescendo. Quais são as prioridades urgentes de las empresas? E, no menos importante, os controles internos são suficientes para prevenir e detectar oportunamente esses riscos? Bueno, para falar disto e outros temas, me gostaria apresentar-lhes a mis amigos e sócios Ana Lopes, sócia a cargo de KPMG Argentina e co-líder para a região de South America. Andrés Jiménez, que é nosso sócio de forense em Colômbia. Armando Briceño, nosso diretor de forense em Peru. Nelson Cornejo, nosso senior manager para a prática em Chile. Ivan Vélez León, nosso managing director de KPMG US. Ana y Ivan, bienvenido. Contame, ¿qué pasa con esta triple amenaza y cómo están las empresas en las Américas? Creo que esta va a ser una reunión muy importante para trabajar sobre estos temas, para poder conversar y entender un poquito la situación actual con relación a estas tres amenazas, no desde la perspectiva de KPMG. Recordemos que esta es una encuesta en la cual participaron una gran cantidad de ejecutivos y es la voz de las compañías que está hablando, y lo que vamos a tener es una perspectiva de estas compañías en toda la región, como un termómetro para entender cuán sensibles son estos riesgos, la percepción actual y cómo se estima que esto va a evolucionar. Creo que esta va a ser una presentación muy interesante. Contar con nuestros colegas de la región le agrega un factor de riqueza muy interesante y bueno, esperamos que realmente encuentren valor en esta presentación. Les agradecemos a todos por su tiempo y bienvenidos. Iván, te paso la palabra. Sí. Gracias, Emerson y Ana, y un placer estar aquí con todos ustedes, con todos los participantes y especialmente, bueno, con mis colegas de la región. Como dijo Ana, esto no queremos que sea una presentación, pero más una conversación. Una conversación para que donde ustedes, los participantes, puedan escuchar las perspectivas locales de cada uno de nuestros socios que están presentes, que dirigen específicamente sus países, y cómo los resultados de esta encuesta, que para mí fueron muy reveladores, cómo se centran estos resultados y cómo localizamos estos resultados específicamente en los países donde mis colegas están localizados. Entonces, entendemos que es una encuesta interesantísima. Fue una encuesta muy bien pensada, muy bien diseñada, donde queríamos entender específicamente las perspectivas de todos nuestros clientes y no clientes, o sea, compañías representativas de todos los tamaños, o sea, tamaños relativamente pequeños, medianos y grandes, con relación a tres amenazas en particulares que vamos a explicar un poco más adelante, que es lo que llamamos el ciclo de las amenazas, de lo que es fraude, ciberseguridad y cumplimiento. Entonces, para obtener el insumo de de los participantes, diseñamos una serie de preguntas donde ellos pudieron proveer sus perspectivas
y al final recogimos todas las perspectivas y pudimos, bueno, publicar el informe que salió apenas hace como un mes y medio, donde el que no lo haya podido descargar, vamos a tener un enlace para que lo puedan descargar y leer el informe completo. Así que, pero antes de empezar en los resultados, quiero hablarle un poco de, de cómo diseñamos la encuesta y qué fue lo que preguntamos. Y si podemos ir a la próxima lámina. Mire, la encuesta la diseñamos en dos fases. Hubo una fase cuantitativa y la fase que llamamos cualitativa. La fase cuantitativa fue donde diseñamos un cuestionario y le solicitamos a un sinnúmero de participantes o potenciales participantes que dieran sus perspectivas y contestaran estas preguntas. Terminaron contestando 642 ejecutivos de empresas grandes, pequeñas y medianas en Norteamérica, incluyendo Canadá, y toda Latinoamérica, Centroamérica y Suramérica, para que nos dieran sus perspectivas. 58% de los participantes fueron de América Latina, 42% de Estados Unidos y Canadá. Estas 642 personas que contestaron nuestra encuesta fueron estratégicamente seleccionadas que estuviesen en cargos que tuviesen competencia en materias de fraude, cumplimiento o temas de ciberseguridad. Así que seleccionamos los principales oficiales de cumplimiento, oficiales de auditoría interna, los principales oficiales financieros de las empresas, oficiales a cargo de sistemas de información, a cargo de tecnología. Entonces, estos participantes fueron los que contestaron nuestra encuesta. Esa fue la parte cuantitativa. De la parte cuantitativa, seleccionamos las empresas en un sinnúmero de industrias que todas las tienen en la lámina, no las voy a repetir, pero al final tratamos de que fuera diverso la participación en todas las industrias, o al menos las industrias principales. Esta es una de la fase inicial. Eventualmente, ya el próximo mes vamos a estar publicando lo que llamamos los informes por segmento, informes por industria, donde vamos a publicar resultados en particular por industria, y eso va a ser un suplemento de la encuesta que estamos trabajando y vamos a liberar el próximo mes. Al final del día, la segmentación de las empresas, 40% tenían ingresos menores a $1.000 millones, 34% entre $1.000 millones a $10.000 millones y 26% sobre $10.000 millones. Así que básicamente esa fue la parte cuantitativa. La parte cualitativa, que fue una de las más bueno, que personalmente cuando estuvimos haciendo la encuesta, tuvimos muchas más perspectivas, porque entrevistamos a 6 ejecutivos de 6 empresas u organizaciones para que nos dieran sus insumos, nos dieran su perspectiva sobre los temas que se trataron en la encuesta. Y participaron, bueno, gente de los profesionales de compliance y de ética de Uber, de Ford, del grupo Bimbo, que está basado en México. Tuvimos especialistas de cyber del Banco de Desarrollo Interamericano. Tuvimos un especialista de tecnología del estudio de abogados Piñero Nieto, basado en Brasil, y un director de la OECD. Así que tuvimos bastante diversidad en los participantes en la fase cualitativa y tuvimos muchísimas perspectivas e insumos, interesantísimos todos, que los detallamos todos en el informe, así que los exhorto a que por favor lo descarguen. Pasando a la próxima lámina. El resumen ejecutivo. Al final del día, la conclusión que tuvimos sobre todas las perspectivas que obtuvimos de todos los participantes es que no debe ser ninguna sorpresa que todas las brechas de cumplimiento, los ciberataques y las incidencias de fraude aumentaron posterior a la pandemia. Que la mayoría de las empresas de Norteamérica y Latinoamérica han sufrido pérdidas por estas instancias, por estas amenazas. Las empresas más grandes son las que más riesgos tienen. Y para darles un dato, el 85% de las empresas grandes que
les preguntamos en esta encuesta, según hablamos, lo definimos como empresas con más de 10 mil millones de dólares en ingresos, reportaron incidencia de fraude. Y 71% de empresas menos grandes reportaron que habían sido víctimas también. Las amenazas de fraude difirieron entre Norteamérica y Latinoamérica. Vamos a ver los resultados en particulares posteriormente en esta presentación, pero el 76% de las empresas en Norteamérica reportaron pérdidas significativas por fraude externo y el 42% en Latinoamérica. Hay un contraste. Vamos a ver las causas posteriormente. Yo diría, la inmensa mayoría concordaron de que la pandemia empeoró las cosas. Estamos hablando de aproximadamente 9 de cada 10 de los participantes indicaron que la pandemia, los factores como trabajo remoto, los riesgos de ciberataques, todo al final empeoraron como resultado de la pandemia. 2/3 partes de los participantes indicaron que esperan que aumente el riesgo de fraude, el riesgo de incumplimiento y los ciberataques. Si segmentamos esta respuesta solamente para ciberataques, casi 8 de cada 10 de los participantes reportaron que esperan un aumento en estas incidencias y que claramente queda mucho por hacer, porque pocas empresas entienden que están listos para enfrentar todas estas amenazas. Solamente 1/4 parte de los participantes indicaron tener una gestión adecuada para mitigar todos estos riesgos. Y ahí vamos a ver posteriormente en la presentación el concepto de lo que es la mitad o más. Y esto lo vamos a explicar un poco más adelante, pero esto fue el estándar que nosotros diseñamos para que nos dijeran los participantes cuán preparados estaban. Y solamente 4% de los participantes indicaron que estaban listos y que tenían programas de excelencia para mitigar todos estos riesgos en todas las áreas, lo cual significa que el 96% no están listos o no están preparados. Así que fueron resultados bastante reveladores. Si vamos a la próxima lámina, vamos a ver en los resultados de la encuesta, vamos a ver el concepto de lo que es la triple amenaza, cuánto les está costando a las empresas. Vamos a ver el perfil del defraudador, quiénes están cometiendo estos actos, cómo cambió, y vamos a ver durante la pandemia, y vamos a ver factores en particular que contribuyeron a estos cambios, y la percepción de los participantes de cómo están aumentando estos riesgos. Y en el informe hacemos ciertas recomendaciones y vamos a ver algunas de ellas durante el curso de la presentación. Digamos a la próxima lámina. Nosotros cuando diseñamos la encuesta definimos estos 3 riesgos principales como el ciclo, las amenazas de estos 3 tipos de incidentes o de incumplimiento, fraude y ciberseguridad, porque todos están conectados. Todos están, antes de que se digitalizara todo el ambiente de negocio, puede que tuviésemos ciertos riesgos que no están conectados, pero hoy día vemos que hay mucha más conexión en todos estos riesgos. Uno de los ejemplos, por ejemplo, en la fase cualitativa, cuando estuvimos preguntando a los ejecutivos de que nos dieran ejemplos de cómo estaban interconectados, nos dieron un ejemplo de, por ejemplo, un empleado que está trabajando remoto, que tiene acceso a información confidencial, datos confidenciales de la empresa, información personal de empleados, donde hay un riesgo adicional porque está trabajando remoto, donde puede haber un ciberataque si no tienen las medidas de prevención para ciberataques adecuadas. Eso puede resultar en un ataque, un ciberataque, en un tema de cumplimiento por falta de protección de datos privados y fraude, porque si hay alguna propiedad intelectual que pueden se están apropiando para compartir con agentes externos. Eso es uno de los ejemplos que nos dieron de cómo todos estos temas están interconectados. Si vamos a la próxima lámina, y aquí es donde quiero que todos mis colegas vamos a hacerles preguntas, vamos a participar y vamos a tener la discusión. Ahora es donde vamos a comenzar a tener la discusión. Lo que
encontramos en la encuesta, este es el resultado que básicamente recoge todas las perspectivas de la encuesta, es cuando preguntamos de si las empresas, de todos los participantes, cuando le preguntamos, ¿ha sufrido algún ataque cibernético, algún evento de fraude o algún tema de cumplimiento, donde han encontrado una brecha en cumplimiento? Estamos hablando que 8 de cada 10 de los participantes indicó que sí, que han sido víctimas, que esto aumenta cuando estamos hablando de lo que es ciberataques en particular. 7 de cada 10 de los participantes indicó que ha sido víctima de fraude. Hay diferencias en lo que es fraude externo e interno e incluso por región. Vamos a ver eso durante nuestra discusión. Más de la mitad de los participantes indicó que han sufrido pérdidas como resultado de todos estos incidentes y no está en la lámina, pero 20%, que es no suena como mucho, pero 20% de los participantes indicó otro tipo de pérdida, que es pérdida de reputación, donde la laceración de la reputación de la empresa también fue afectada, y 32% de los participantes indicó que en temas de cumplimiento en particular, 32% indicó que tuvieron las empresas algún tipo de investigación sobre estos temas de cumplimiento. Así que esto es a grandes rasgos. Y hay una estadística sobre en cuánto se puede cuantificar estas pérdidas, pero eso es parte de lo que quiero que mis colegas ahora nos conversen. Así que, por favor, lo que quiero es que mis colegas ahora que brinden sus perspectivas locales. Esto es la región completa cuando le preguntamos a los participantes. ¿Cómo traduce? Esto es lo que estamos viendo en cada uno de los países? Y yo creo que vamos a empezar con Ana de nuestra práctica en Argentina. Así que, Ana, por favor, comparte tus perspectivas. Muchas gracias. Sí, realmente estos porcentajes, primero vistos así, ya asustan, pero nosotros que estamos trabajando todo el tiempo con estos casos y, bueno, las consultas que recibimos de los clientes tienen que ver justamente con estos grandes temas. Notamos que esto es así. Principalmente con el tema de cyber, hemos notado un incremento exponencial. Realmente el tema de tener mucho más acceso a sistemas de las compañías o que las compañías se hayan visto obligadas a abrir sus sistemas en mucha mayor medida y conectarse, y el tema de no poder validar hay veces la identidad de las personas y sin embargo estar dando un préstamo, estar dando una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito o estar dando crédito a clientes. Esto ha realmente tenido un efecto muy significativo y realmente se ha notado mucho ese incremento en temas de cyber significativamente. En temas de fraude, yo diría que han progresado otros esquemas, ¿no? Tal vez el tema de cyber antes no lo escuchábamos tanto y lo que llama la atención es, bueno, ahora está sucediendo un montón. Pero con relación al fraude, lo que notamos es que hay esquemas distintos. El tema de poder, de que todos los accesos sean digitales o que haya una mayor digitalización, ha vuelto más vulnerable a los sistemas, y vemos que los esquemas de fraude, si bien a veces en categorías el mismo, un fraude en compras, vemos que se comete de una manera diferente. Entonces, acá es donde vamos a pensar un poquito más adelante si las compañías realmente están preparadas, porque si vemos un incremento o realmente un impacto muy significativo, nos preguntamos, ¿no?, si las compañías pudieron notar esa diferencia que surgió a partir de la pandemia y acomodarse a esta nueva realidad. Y así como destacabas el tema reputacional y el tema de los costos, obviamente, el impacto económico, yo quiero mencionar un tema en particular que a mí siempre me preocupa, y es la responsabilidad individual de los directores y ejecutivos que enfrentan estas situaciones, ¿no? Cuando se genera un tema de un ciberataque. ¿Qué responsabilidad le está cabiendo o qué responsabilidad está teniendo un director que debió haber implementado los controles para cuidar los activos de la compañía? ¿Lo hizo efectivamente? Primero que nada, ¿estaba en conocimiento que ahí había un riesgo?
Entonces, estas preguntas nos hacen pensar que, bueno, por un lado está la situación de la compañía, que es concreta, y por el otro lado, la situación de las personas que toman decisiones sobre las compañías, que tienen una responsabilidad, en muchos casos hasta personal, con relación a estos fraudes, o a estos riesgos en realidad, no solo fraude, a estos riesgos. Entonces, bueno, parte de la tranquilidad, ¿no?, de estar tomando decisiones en las organizaciones es saber que uno tiene una visualización de cuáles son los riesgos y tiene un control sobre ellos. Con esta nueva situación, ¿lo estamos teniendo? Bueno, esta es un poco la pregunta que yo muchas veces hago para lograr una sensibilidad a veces un poco mayor con relación a si estamos tranquilos sobre la gestión que estamos haciendo o que la organización está haciendo sobre estos riesgos, pensando que esto puede llegar a impactar hasta en términos personales sobre muchas de las personas que están tomando decisiones sobre ellas. Excelente perspectiva, Ana. Mira, me gustaría escuchar de Andrés, Andrés en Colombia. En particular, esta gráfica que vemos, el tema regulatorio, fallas en cumplimiento. Entendemos y sé que en Colombia se han implementado una serie de regulaciones nuevas, en SAGRILAF, cómo ha impactado el tema de cumplimiento. Los resultados de la encuesta y lo que hemos visto reflejan o son un reflejo de también la situación en Colombia, cómo hay algo distinto. Me interesaría para los participantes ver tu perspectiva. Gracias, Iván, y un saludo a todos los que están conectados y a los colegas de la región. En efecto, como lo mencionabas, esta es una encuesta que recoge las circunstancias, riesgos y, llamémoslo, el sentimiento de 600 grandes empresas a lo largo de la región. Y para responder directamente y muy cortamente tu pregunta, es en Colombia, esta cifra de ciberataque, fraude y temas de cumplimiento se presenta no solamente a nivel de grandes empresas, sino hacia abajo también, y en el Estado. Y esto también es importante porque mencionarlo es porque ese riesgo de ciberataque ha sido lo que en los últimos 12 meses hemos visto no solamente a nivel de instituciones privadas, sino también lo hemos visto bastante en instituciones públicas. Hemos visto cómo en las últimas semanas han existido ataques a instituciones claves, como por ejemplo la entidad estatal que tiene a su cargo llevar las estadísticas públicas, perdón. Hemos visto cómo una entidad que tiene a su cargo, que es como el equivalente al FBI colombiano, tuvo también un ciberataque y eso paralizó las operaciones en los puertos porque no había cómo procesar rápidamente las importaciones y validar, tuvieron que pasar a un tema manual. Hemos visto cómo inclusive dos universidades prestigiosas en Colombia también tuvieron ciberataques, lo comentaron públicamente, y eso inclusive llevó a circunstancias que algunas personas a la cabeza de estas instituciones nunca se imaginaron, como por ejemplo que las calificaciones de los estudiantes desaparecieron. Bueno, ¿qué hacen con las calificaciones durante todo un semestre si no tienen, ¿no? Y así han venido sucediendo, digamos, distintos ciberataques en distintas compañías. La gente piensa que solamente van a atacar un banco o que únicamente van a atacar donde hay dinero. No, esto se ha esparcido en distintos niveles, en sector educativo, en sector público y en sector privado, lo cual supone y pone presente efectivamente que esta primera cifra del 83%, se da a todos los niveles, se da a nivel regional y se da a nivel, digamos, como digo, público, privado e inclusive de entidades que no tienen ánimo de lucro. Y eso lleva a lo que Ana estaba mencionando de que quienes dirigen estas instituciones han empezado a hacerse la pregunta, ¿sí? Aquellas que no estaban tan acostumbrados a mirar esto han empezado a hacerse la pregunta es qué hay que hacer, qué herramientas tenemos a la mano y cómo debemos prepararnos. Entonces, eso en cuanto a ciberseguridad. Y en temas de fraude, yo creo que es como una segunda tanda. Esto lo podemos ir viendo como tandas. Entonces, la primera tanda y lo que fue visible inicialmente es los ciberataques, porque estábamos trabajando desde casa, estábamos cambiando la forma de trabajar. Pero desde el punto de vista de fraude, hemos empezado a ver como una segunda tanda, es decir, todo aquello que seguramente sucedió en el transcurso del año 2020, año 2021, empieza a verse en el año 2022.
Y empezamos a recibir a nivel de firma, pero también lo vemos, llamados de apoyo por parte de clientes de mirar situaciones que se produjeron en el año 2021 precisamente porque los controles se debilitaron. Personas que tenían mucha confianza y poder dentro de las compañías también se dieron cuenta que, bueno, no, hay una oportunidad y aquí de pronto alguien no se va a dar cuenta. Pero también empezaron a descubrirse y empezaron a verse por cuenta de algunos controles que a veces algunas compañías pensaron que no eran tan importantes como las líneas éticas. Muchos de estos mecanismos se permitieron y han permitido, por lo menos en nuestro caso, ayudar a nuestros clientes de identificar situaciones en terceros países que normalmente no lo hubieran hecho. Les pongo solamente dos ejemplos. Actualmente estamos trabajando con una compañía europea que recibió en su hotline internacional una denuncia precisamente de fraude de un ejecutivo de alto nivel en Colombia. Otra compañía también, a través de sus líneas de denuncia, han empezado a recibir efectivamente señales que en un tercer país, que actividades en Colombia están sucediendo y eso les ha permitido darse cuenta que efectivamente esa cifra de fraude interno y de debilidad de controles se empezaron a materializar. Y en tercer lugar, el tema regulatorio, como mencionabas. En Colombia desde finales del año 2020 y en el transcurso del año 2021, existieron cambios en materia regulatoria, tanto de temas anticorrupción como de prevención de lavado de activos hacia el sector real, lo cual ha hecho que las empresas sientan una carga bastante importante desde el punto de vista regulatorio, pero ha sido también una oportunidad para renovar sus controles, mirar mejores prácticas y probablemente las consecuencias de sanciones por no cumplimiento en este aspecto se verán mucho más adelante, pero en este momento sí están muy concentrados en estos dos primeros temas que vemos en la encuesta y lo cual pues es igual en Colombia como está en la encuesta. Gracias, Andrés. Muy, muy, estas perspectivas son muy interesantísimas por demás. Me gustaría escuchar de Armando ahora, en términos de, por favor, para que compartas tus perspectivas en cuanto a estos resultados generales y cómo lo ves reflejado en lo que está sucediendo en Perú. ¿Ves alguna diferencia? Por favor, para nuestros participantes, ¿cuáles son tus perspectivas en Perú? Gracias por la oportunidad, Iván, y saludo a todos mis colegas y a todas las personas que están escuchándonos. Lo que tú has presentado no se aleja de la realidad peruana. Por el contrario, creo, y personalmente puedo mencionar de que va hacia una alza, tal cual como la anuncia la encuesta. La economía peruana se divide en metales y la institución financiera es muy crítica y es un factor muy clave. Adicionalmente, el factor público. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando en estos últimos meses? Ataques cibernéticos se han derivado de muchas formas. Los bancos han hecho especial énfasis en protegerse frente a estas circunstancias y lamentablemente han dado pie a buenos resultados, pero no son los óptimos. Y eso es algo que tú claramente estás mencionando en la encuesta y es lo que se va a hablar más adelante. Con respecto a la actividad minera, que también es algo muy crítico y muy importante en el Perú, las entidades mineras tienen excelentes relacionamientos con comunidades, pero deben proteger su reputación. Y tú bien lo has mencionado, el 20% de los encuestados está derivando ciertas alertas referente a la transparencia empresarial. Y eso es un factor que no solamente en Perú, me atrevería a decir a nivel mundial, está causando mucho revuelo. Cualquier factor que pudiera ir en contra de altos directivos, directorios, comité y que claramente se revele en fuentes públicas, automáticamente tiene una caída en la bolsa de valores, cualquiera que sea. Si eso realmente está derivando esta gran cantidad de circunstancias, no me quiero imaginar cuando una empresa enfrente un ataque cibernético y dañe a aquellas personas que confían en empresas. Llámese sector financiero, llámese sector seguros, llámese una empresa dedicada a salud e incluso aquellas empresas que se generan con temas de datos personales. Eso es algo que particularmente le estamos dando mucho énfasis y una de las cosas que KPMG en Perú está dando mucha alerta es el apalancamiento de los modelos de prevención de fraude en todo su contexto y el reforzamiento del cumplimiento que, como bien lo dice Andrés, más adelante se va a mencionar.
y no descuidemos el trabajo remoto, que a muy cercana realidad posiblemente pasemos a otro contexto, ya sería un poco más presencial, pero recordemos que Perú, al igual que otros países, ha vivido 2 años de constante cambio en el modo de trabajo y muchas empresas ya en cierta forma han estado preparadas a trabajar sin oficina. Entonces, fíjense la gran cantidad de contextos que tenemos sin contar, Iván, algo que lamentablemente ha sido una noticia muy desagradable para todos. La crisis sanitaria ha pasado a ser crisis humanitaria. Ya tenemos 2 tipos de crisis que se está enfrentando no solamente a nivel Perú, sino a nivel mundial. ¿Qué aspectos económicos estaremos enfrentando a lo largo de este 2022? Que claramente en esta encuesta le podemos sacar muchísimo provecho. Me parece que es bien importante el apoyo de todos nuestros colegas y de aquellas personas que nos escuchan sobre este aporte y lo más importante, cómo debemos estar preparados, como bien tú mencionas, al final de este módulo. Gracias, Armando. Interesantísimas perspectivas. Me gustaría escuchar de Emerson en Brasil. ¿Cómo, la misma pregunta que que les he hecho a todos, al final, reflejan estos resultados de la encuesta la situación en Brasil? ¿Encuentras algún tipo de diferencia? ¿Es peor o mejor la cosa? Por favor, si puedes compartir tus perspectivas. Gracias, Ivan, y felicito a todos mis colegas. Bueno, para contextualizar el ambiente brasileño, es importante que nosotros pasemos a entender un poco de la historia de los últimos 10, 15 años. Entonces, si regresamos a 2013, por ejemplo, que tuvimos una de las mayores investigaciones, um dos maiores escândalos de corrupção do mundo, com o nome de Lava Jato em português, ou Car Wash em inglês. Bueno, tuvimos entonces en 2013 la publicación de una ley, de un decreto, una regulamentación sobre los aspectos de combate al fraude. Pero también tenemos leyes que previenen el conflicto de interés, que tiene un cuidado para el combate al blanqueamiento de capital, así como en 2017, 2019, si no me falla la memoria, tuvimos una ley para combater o para tratar de las preocupaciones que nosotros tenemos acerca de cyberataques, como muy similar a GDPR europea. Bueno, dito esto, es importante mencionar, Ivan, que las empresas, considerando el contexto de Lava Jato, que tuvimos durante mucho tiempo, as empresas brasileiras e os ejecutivos das companhias brasileiras tiveram um esforço significativo para melhorar seus controles internos, para melhorar seus processos. E, claro, é muito importante também apresentar que tem uma governança melhor do que tinha anteriormente de todo o escândalo que já conhecem. Pero, com a pandemia, quedou-se claro que os controles antifraude, os controles para combate a cyberataque e também os controles para garantizar o cumprimento a las leis, a las regulamentações, se enfraqueceram. E, portanto, a pandemia, o que nós constatamos em Brasil é que com a pandemia, os controles se enfraqueceram e as empresas estão mais abertas a sofrer ou a ter esse tipo de situação deflagrada em seu ambiente corporativo. E por último, Ivan, eu creio que este número deve ser um pouco maior que nós estamos vendo aqui, e eu me explico. Se os controles antifraude, por exemplo, estabelecidos antes da pandemia, não serão atualizados todavia, eu creio que os ejecutivos não têm o número preciso de qual é o total de fraude, o total de cyberataque e também de não cumprimento em relação a alguns aspectos, sejam eles brasileiros ou internacionais. Assim como eu creio também
que el percentual de ganancias perdidas por essas companhias sejam também maiores que a encuesta. Tudo isto é para dizer que se estes números são alarmantes agora, com 83%, 71 e 55%, eu creio que os números devem ser muito mais alarmantes do que são com esta gráfica. Pero, Ivan, esto é um pouquinho de Brasil que me gostaria de compartilhar com todos. Gracias, Emerson. Muy revelador, particularmente tu comentario de que tú entiendes de que podría ser mayor para Brasil. Así que, y tú, como para recordarles a todos, estos son resultados de la encuesta donde prometíamos las respuestas. Obviamente puede haber incidencias mayores en ciertos países y es interesante conocer, Emerson, que en tu estimación podría ser mayor para Brasil. Y por último, me gustaría también las perspectivas de Nelson en Chile. Y digo, por último, pero no menos importante, que simplemente es el orden que te tocó, pero al final del día, Nelson, en términos de estos resultados y cómo se traducen los mismos en lo que está ocurriendo en Chile, nos encantaría tener su perspectiva también. Sí, bueno, primero muchas gracias, Iván, y un saludo a todos los que están conectados. Bueno, por lo menos el diagnóstico que observamos acá nosotros en Chile es que la prevención de incidentes todavía es débil, ¿ya? Sobre todo en la gestión del riesgo de fraude y, por cierto, obviamente los modelos de cumplimiento regulatorio, ¿ya? Esta situación igual nos lleva a ser mucho más reactivos frente a los incidentes de fraude y no obstante, cuando ocurren, en ciertas circunstancias, no sabemos cómo enfrentarlo, ¿ya? Porque, bueno, no hay protocolo a veces de actuación claro. Por ejemplo, quién debe estar informado de los incidentes, qué medidas precautorias debería tomar. Y eso, evidentemente, Iván, que genera muchas veces oportunidades para la existencia de fraude. Y bueno, y por otro lado, tenemos los modelos de cumplimiento. Ahí el diagnóstico que vemos en Chile es que algunas organizaciones, el modelo, bueno, es solo, digámoslo así, para cumplir la ley, pero no un modelo vivo que vaya a mitigar efectivamente el incumplimiento real. Entonces, los que dirigen la empresa se están haciendo la pregunta, bueno, ¿qué estamos preparados efectivamente para enfrentar esta amenaza? Así que yo con esa reflexión me quedo, ya que eso es como muy general la perspectiva de Chile, Iván. Muchas gracias, Nelson. Vamos a pasar a la próxima lámina, donde tenemos otra estadística importantísima también. Básicamente, en esta lámina, una de las preguntas que queríamos contestar nosotros cuando hicimos y diseñamos esta encuesta es, ¿existen diferencias por región y por tamaño de la empresa en términos de las medidas para mitigar fraude, para mitigar corrupción, el tema de cumplimiento, remediar el tema de cumplimiento y para mitigar los riesgos de ciberataques? Entonces, una de las preguntas que teníamos que queríamos contestar es, ¿existen estas diferencias regionales y existen diferencias por tamaño de la empresa? Y la respuesta que obtuvimos fue que sí. En la lámina pueden ver que en los últimos 12 meses, la frecuencia de las empresas que reportaron fraude externo, fraude interno o que indicaron que no reportaron, que no experimentaron ningún tipo de fraude. Quiero enfocarme en la gráfica del medio. En particular, en esta gráfica podemos ver que el 76% en la columna verde, que representa Norteamérica, ellos indicaron que 76% de estas empresas experimentaron fraude externo. Esto contrasta con la barra de azul celeste que representa América Latina, donde solamente un 42% reportaron fraude externo. De la misma manera, a la inversa, muchas más empresas en Latinoamérica reportaron fraude interno que empresas en Norteamérica que reportaron fraudes externos. Y en el informe de la encuesta, pues tienen otras estadísticas de cómo segmentamos esto por tamaño de la empresa. Y al final del día son estadísticas interesantísimas, pero me gustaría conocer un poco de perspectiva. Y no voy a tocar todos los países para cuestión de tiempo,
pero me gustaría escuchar, Emerson, volviendo a ti, Brasil. ¿Cómo entiendes que esto es un reflejo de lo que ha ocurrido también en Brasil y existe este tipo de segmentación por tamaño de la empresa, de lo que es fraude interno versus externo? Perfecto, gracias, Iván. Bueno, si consideráramos los últimos 12 meses, estábamos nosotros en el pico de la pandemia. Y como desde marzo de 2020, cuando empezamos todo el aislamiento social, las empresas enviaron sus empleados para casa para trabajar de home office, bueno, todo cambió. Y por esto yo penso que algumas ações e alguns processos e controles internos foram corrompidos. E por quê? Porque as empresas tiveram já para implementar seus controles internos, por exemplo, para manter a cultura ética, para manter todo o esforço que necessita para combater a fraude. Eu não quero dizer que solo as empresas que mantiveram os treinamentos, por exemplo, combateram a fraude. Pero quero dizer que é muito importante o enforcement de combate à fraude por meio do treinamento com a cultura ética. Assim como, Ivan, tivemos aqui em Brasil diversos casos práticos em que as empresas não fizeram as inversões em tecnologia. E, portanto, por ter inversões reduzidas em tecnologia, tiveram um ambiente mais exposto a fraudes internas. Assim como há uma dificuldade tremenda de se fazer todo o monitoreo de las pessoas. Exemplo muito sencillo. Eu estou aqui trabalhando em KPMG, pero vocês não sabem se tem alguém ao meu lado ou não. O que quero dizer é que todo o ambiente se compromete num contexto virtual. E isto passa com as transações internas e as transações externas. E as transações externas, este número, Ivan, é aún mais preocupante em Brasil, e também confirmado por uma encuesta que KPMG publicou neste ano, que é TPRM 2022, por exemplo, caso de uma fraude externa com os provedores, que mais de 85% de los ejecutivos creem que podem sofrer algum tipo de ataque ou fraude externa de seus terceiros. Isto é muito importante. Quando se tem os dois ambientes, tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo, enfraquecidos, tem uma preocupação latente e uma necessidade de se estruturar seus controles internos e, por supuesto, investigar as ocorrências ou apurar as ocorrências de eventual fraude. Interesante, Emerson. Y yo creo que para expandir un poco más en este tema, las diferencias en términos de lo que es Latinoamérica y Norteamérica, vamos a pasar a la próxima lámina, que es la que destila un poco más estos resultados. Y tenemos el perfil del defraudador. Al final del día, y vamos a empezar conversando lo siguiente, antes de ir al perfil. Una de las estadísticas importantísimas e interesantísimas que pudimos identificar como resultado de la encuesta es que el 43% de los casos de los participantes de la encuesta en Norteamérica indicaron que la amenaza vino de un agente externo. Esto compara con solamente 14% de Latinoamérica. Hay una explicación para esto y lo pudimos obtener de la encuesta. Y vamos ahora a conversar sobre esto, que por el contrario, bueno, 36% de Latinoamérica, de las incidencias que reportaron en Latinoamérica, los participantes de Latinoamérica, reportó que el 36% de estos participantes reportó de que su empresa experimentó fraude interno versus un 23% de las empresas de Norteamérica.
Esto, cuando le preguntamos en la fase cualitativa, que fue donde hicimos las entrevistas, preguntamos perspectivas también de, ok, ¿a qué ustedes entienden que se debe esto? Y bueno, al final, compilando los resultados de la encuesta con las perspectivas que obtuvimos de las entrevistas, vimos que obviamente en Norteamérica el ataque cibernético fue una de las amenazas principales y como muchos de los participantes que reportaron fraude externo o algún incidente de las tres amenazas con agentes externos, esto fue uno de las causas principales, los ataques cibernéticos, los cuales las empresas en Norteamérica fueron mucho más propensas a ser víctimas de un ataque externo. Por el contrario, en Latinoamérica lo que encontramos fue, y lo que nos indicaron los entrevistados fue que hay una percepción en muchos casos donde el ambiente de control interno de la empresa no necesariamente puede que sea tan robusto como los contrapartes de las empresas en Norteamérica y por lo tanto hay oportunidad para que agentes internos, colaboradores de la empresa, en confabulación con otros, puedan hacer algún tipo de fraude. Quiero centrarme en esta gráfica, los primeros 4 categorías, donde vemos la incidencia de esta amenaza por los 4 principales fueron agentes externos. Estamos hablando de algún grupo de cibercriminales, colaboradores externos de algún proveedor o clientes. Y quiero preguntar al grupo, y vamos a empezar por Armando, en Perú. ¿Cómo refleja esto? ¿Es algo que has visto también en Perú en términos de las mismas amenazas y cómo refleja esto en el país en términos de esta segregación, esta segmentación de quiénes son los agentes que están trayendo, que están introduciendo esos riesgos en las empresas? Iván, sí se ha visto en el Perú. Sí se ha visto en el Perú circunstancias tal cual como tú lo mencionas y cómo se define el perfil de defraudador. Uno de los temas que realmente se está evaluando e incluso grandes corporaciones, no importa el tamaño, inclusive aquellas pequeñas o emprendedores, están tomando en consideración que quien comete fraude pudiera realmente estar dentro de su misma organización, pero se sabe que cuando tú cometes fraude necesitas ayuda. O sea, realmente, bien lo menciona el triángulo de fraude cuando se analiza. Para tú cometer fraude necesitas ayuda y generalmente está vinculado o una persona o una organización criminal. Y pongo inclusive mi propio ejemplo. Yo generalmente todos los meses concilio mis cuentas bancarias. Hace una semana me di cuenta que clonaron mi tarjeta de crédito. Y yo no tengo ningún uso con respecto a esta tarjeta. Y lo primero que hice fue llamar a mi ejecutivo de cuenta y luego me pasaron a las personas adecuadas para hacer esto. En definitiva, si una persona como yo enfrenta circunstancias como esta, ¿qué esperanza podrá tener una empresa de distintos tamaños? Y bien tú mencionas la organización criminal organizada. Definitivamente lo está. Y no solamente en Perú, en muchos países de Sudamérica están con estos tipos de organizaciones y me atrevería a decir de manera cibernética. Se ha dado cuenta que a raíz de todos estos vacíos y sistemas de control interno, que no le quedó a las empresas otra que liberar candados de seguridad para continuar en un mundo de negocios fuera de oficina, vieron una brecha interesantísima para poder perpetuar fraude. Y fíjate tú que todavía a la fecha de hoy, posterior a 2 años, que claramente las empresas y nosotros estamos aprendiendo a vivir a distancia, seguimos enfrentando ataques cibernéticos y lamentablemente es una realidad. Y el perfil se mantiene y no solamente se mantiene, se mejora, es creativo y cuando la persona lo detecta, tenemos que aprender de ellos. O sea, realmente es algo muy, muy, muy fuerte. Es más, voy a poner un ejemplo que ha pasado hace unas semanas atrás. Frente a esta circunstancia que está viviendo Rusia y Ucrania, hubo una noticia donde Anonymous hackeó el yate del presidente Putin. Ahí lo dejo. Si estamos hablando de esto a estas instancias, ¿qué esperanza podrá tener empresas suramericanas que están teniendo candados de seguridad acorde a los presupuestos que se han designado y a las circunstancias económicas que vive cada país? Y si hablamos de proveedores y clientes, lo primero que recuerdo es la debida diligencia. No todas las empresas tienen desarrollado una implementación de riesgos con terceros.
lo que en el mundo de KPMG llamamos TPRM. Si nosotros no tenemos esto bien claro, si las compañías no lo tienen bien claro, y si tienen algo, necesitan tenerlo lo suficientemente reforzado, perpetradores de fraude pueden perfectamente cometerlo. No será un camino tan fácil, pero por lo menos hay un camino. Y eso es lo que debemos realmente evitar en estas circunstancias. Gracias, Armando. Interesantísimas perspectivas. Incluso quiero aprovechar ahora, basado en tus comentarios y el resultado de la encuesta. Hay una pregunta que entró de uno de los participantes, Brian, que nos pregunta, bueno, ¿de dónde vienen estos ciberataques contra las empresas y las instituciones gubernamentales? Que si vienen desde el interior del país o desde el exterior. Creo que una de las estadísticas que tenemos aquí en esta lámina es sumamente reveladora. El primer agente externo que los participantes reportaron fue los grupos de cibercriminales. Y estos grupos están localizados en todo el mundo, no necesariamente en el país. Ellos simplemente buscan cuáles son las vulnerabilidades que existen, no importa dónde. Al final es un crimen de oportunidad. Si existe la oportunidad, pues van a buscar capitalizar en esa oportunidad en donde quiera que se encuentre. Y como hay esta percepción de que en Latinoamérica no necesariamente puede que las empresas estén completamente preparadas para mitigar los riesgos de ciberseguridad, pues han sido, y esperamos que sean, lamentablemente esperamos, que sean el objeto de ataques de ciberseguridad. Así que no sé si, Brian, eso contestó tu pregunta, pero entendemos que esta lámina presenta una estadística bastante reveladora sobre el origen de estos ataques. Para seguir, para estar a tiempo, vamos a la próxima lámina. En esta en particular, nos vamos a enfocar en la pandemia. ¿Ok? Cuando diseñamos el cuestionario y le preguntamos a los participantes, bueno, queríamos sus perspectivas de cómo la pandemia cambió el ambiente. ¿Hubo algún cambio, sí o no? ¿Y de cuánto fue el cambio? Y la respuesta es sí. Al final del día, el 86% de los participantes, casi 9 de cada 10, reportó que el trabajo a distancia ha afectado negativamente al menos al menos uno de los programas de prevención de las 3 amenazas. Y que la mitad de los participantes indicó que el trabajar desde la casa ha afectado negativamente la empresa para responder al fraude. Entonces, si segmentamos un poco en la lámina, estos resultados, el 61%, cuando hicimos la pregunta, le preguntamos a los participantes, por ejemplo, que si el trabajo a distancia ha incrementado los riesgos de fraude de todas estas amenazas, la respuesta, el 61% estuvo de acuerdo. Que si el trabajar de la casa ha impactado negativamente los mecanismos de respuesta, la mitad de los participantes indicó que sí, que ha habido un efecto. Y que cuando preguntamos si la empresa se adaptó a estos cambios como resultado de la pandemia, casi el 60% indicó que que no se habían adaptado adecuadamente. Así que estos son resultados reveladores. Me gustaría obtener la impresión vamos a empezar por Nelson, en Chile, que no lo escuchamos hace ratito. En términos de estos resultados, ¿entiendes que son representativos, son el reflejo de lo que de lo que entiendes está ocurriendo en Chile? Sí, Iván. De hecho, bueno, en Chile cuando ocurrió la pandemia, yo creo que ocurrió obviamente en todos lados, no existían políticas ni procedimientos, tampoco había una regulación respecto al teletrabajo, no habían controles. Entonces, ocurrió que muchos trabajadores se trasladaron a otras ciudades, también comenzaron a utilizar dispositivos propios para su trabajo, ¿ya? Trabajar en horario atípico, y porque debían obviamente continuar con sus quehaceres domésticos, porque estaban desde su hogar, ¿cierto? Entonces estas situaciones no fueron posibles monitorear ni controlar y se expuso mucho la organización en esos riesgos. De hecho, el año 2021 hubieron muchos incidentes de ciberataque y también fraude, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo primero que deberían hacer las organizaciones, en Chile por lo menos, es actualizar sus matrices de riesgo de fraude, ¿cierto?, de cumplimiento y ciberseguridad, para evaluar qué tan efectivos son mis controles ante fraude en esta nueva realidad.
¿ya? Y lo segundo, obviamente, desarrollar y actualizar política de procedimiento de riesgo para rediseñar nuevos controles y elaborar nuevas herramientas de defensa, ¿cierto? Bueno, y también, por último, entrenar y sociabilizar a los trabajadores, que son el eslabón más débil de la organización en materia de riesgo. Gracias, Nelson. Interesantísimo. Y obviamente no me sorprende porque estamos hablando que la encuesta recogió el sentir de muchísimos participantes en toda la región, incluyendo Chile, y entendemos que estos son resultados que reflejan la realidad en cada uno de los países, pero al final son valiosísimas las perspectivas locales. Andrés, me gustaría escuchar de ti de Colombia en términos de cómo en la materia de fraude, cómo ha cambiado el ambiente como resultado de la pandemia. Yo creo que, digamos, esto tomando un poco lo que mencionaste en la diapositiva anterior, yo creo que la palabra clave, tanto para el tema anterior como para este, es la palabra oportunidad. ¿Y por qué oportunidad? Tomo un poco el tema anterior. Desde el punto de vista de ciberseguridad, porque como mencionabas, los cibercriminales buscan es dónde están las falencias y cuáles son esas oportunidades para ellos. Y las empresas que no habían estado muy preparados les han traído a estos criminales un tema de oportunidad. Oportunidad porque además se han empezado a dar cuenta que para las compañías un punto vulnerable es su información y entonces están dispuestas a pagar por su información porque si no están preparadas para este riesgo, pues no les queda otra y es más costoso no pagar. Oportunidad porque también saben que desde el punto de vista de respuesta estatal en algunos países es muy difícil poder llegar a investigar y por supuesto eso genera un desbalance frente a ello y por eso es que las empresas se han dado cuenta que tienen que efectivamente fortalecer los controles. Pero desde el punto de vista acá de fraude, la palabra viene siendo la misma. Oportunidad. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de quien está tratando de acceder a los sistemas de información de la compañía a partir de vulnerabilidades cibernéticas, sino estamos hablando de personas que al interior de la compañía, al no estar controlados de la misma manera, han visto la oportunidad de aprovecharse de esas circunstancias para su beneficio propio. Y eso yo creo que frente esto digamos, se ha presentado en distintos países de una manera muy similar. Es precisamente porque un tema que mencionaba Emerson, los controles para prevenir esta clase de circunstancias estaban diseñados para un entorno prepandémico. Y entonces lo que se dieron cuenta las empresas fueron dos cosas. Lo primero es que esos controles fuera de la oficina en algunas circunstancias no funcionaban o aquellos controles de pronto inclusive dentro o fuera de la oficina no eran tan efectivos. Y como se ha prolongado tanto en algunos países el regreso a la oficina, eso ha hecho que las personas se relajen, que los controles se relajen y que las medidas hayan estado más orientadas a una continuidad del negocio, pero que como lo importante era continuar el negocio sin importar el costo, incluyendo el fraude, entonces solo hasta ahora estamos empezando a ver cuáles son esas consecuencias. Y es ahora cuando las compañías están reformulando estos controles que no están siendo fáciles, entre otras porque la realidad de algunas empresas es que no van a volver a la oficina, la realidad de algunas empresas es que la gente no quiere volver a la oficina y la realidad de algunas empresas es que efectivamente esa nueva realidad transitoria llegó para quedarse. Entonces, ese fraude hoy en día ha exigido que las compañías, por supuesto, miren cómo han cambiado esas variables y cómo esa nueva realidad laboral tiene que adaptarse a esas nuevas circunstancias. Y lo que dice la encuesta es tal cual así como se ha visto reflejado en Colombia. Hemos visto cómo las empresas hoy en día tienen esa dificultad un poco para fortalecer esos controles y hemos visto cómo eso también ha generado nuevos casos, nuevas circunstancias, sobre todo internas, que han llevado a que ellos hagan este tipo de reflexiones. Gracias, Andrés. Y algo que mencionaste que me llamó la atención es recordar a los participantes, a todos, que durante la pandemia muchas de estas empresas estaban en modo de supervivencia.
Al final del día, habían muchos elementos, muchas amenazas, aparte de estas tres que estamos resaltando en la encuesta, pero la amenaza de continuar como un negocio viable. Entonces, las prioridades cambiaron y muchas veces los controles y las medidas de mitigación pasaron a segundo o a tercer plano. Así que es interesante escuchar tu perspectiva, Andrés, de que ahora sí hay una expectativa de que las empresas vayan a empezar a mejorar o a evaluar cómo sus sistemas de control interno y cómo sus sistemas de mitigación de riesgos, si responden o no responden adecuadamente a estos riesgos. Y ahora, ya que, vamos, no es que hemos salido de la pandemia, estamos todavía dentro de la pandemia, está un poquito mejor las cosas, pero que ahora diría que hay oportunidad para las empresas para evaluar este aspecto que no necesariamente era prioridad durante el curso de la pandemia. Vamos a la próxima lámina. Y esto, hablamos de fraude. Ahora vamos al tema de cumplimiento. ¿Cómo cambió el panorama en tema de cumplimiento? Y bueno, tenemos estadísticas sobre el tema de cumplimiento y cómo la pandemia lo afectó. Lo que quiero resaltar, hay mucha información en la lámina, pero quiero resaltar que casi 8 de cada 10 de los participantes indicó que tuvieron que desarrollar estrategias nuevas para poder mantenerse al día con las demandas de cumplimiento. Así que esto fue tan impactante que casi todos tuvieron que por lo menos repensar de la manera en que están atendiendo estos riesgos. Quiero ahora sobre que me dé la perspectiva desde el punto de vista de Argentina, Ana. ¿Cómo entiendes que esto es un reflejo? ¿Cómo has visto esto con tus clientes y las empresas que hacen negocios en Argentina? Con esto resalto lo que vos mencionabas recién, el modo de supervivencia de las compañías. Argentina tuvo una de las cuarentenas más largas del mundo, y en esto las compañías realmente inicialmente pensaron que tenían que, bueno, nada, era un mes, eran 2 meses, eran 3 meses que tenían que transcurrir, y esto se alargó muchísimo tiempo. Y en temas de cumplimiento, la cantidad de regulaciones que surgieron en Argentina fueron realmente inmanejables para todas las organizaciones. Las chicas ni llegaban a ponerse al día, que ya salía una regulación nueva, una forma distinta del cuidado, de los transportes, si se podía entrar, si no se podía entrar, con situaciones realmente hasta dolorosas de no recibir insumos, de no poder trasladar gente, un montón de requerimientos que complicaron realmente muy significativamente a las compañías. Y el punto primero destacado en el slide, también coincido que ha sido así, la dificultad de las organizaciones para lograr que los empleados cumplieran con las medidas de seguridad de IT. Tantos cambios, pensemos la cantidad de cambios que surgieron, la cantidad de normas nuevas que había, primero externas y después internas que trataban de seguirle el ritmo a esas externas, dificultaron mucho que todo lo que tenía que ver con adaptarse a trabajar en un entorno de home office de las personas, poder cumplir con esos nuevos requerimientos cuando a veces la capacitación no había estado, cuando tal vez el instructivo era por un mail o tal vez una conversación por un medio digital, y ahí es donde se abrieron una gran cantidad de brechas. Entonces, en términos de cumplimiento, creo que hay muchas aristas, principalmente destaco la dificultad de las compañías de cumplir con el caudal de nuevas regulaciones que surgieron y que después se fueron superponiendo, porque teníamos regulaciones nacionales, regulaciones provinciales, regulaciones municipales, que muchas veces no estaban incluso coherentes entre ellas, que las organizaciones no sabían si cumplir lo que le decía el municipio, lo que requería la provincia, lo que requería la nación. Y en esto, la dificultad después internamente, de caras adentro, de darle seguimiento y establecer pautas de mínimo control, ¿no? Y con todo el tema de tecnología, me surge como un punto interesante, ¿no? La dificultad de estar trabajando, de pasar de trabajar en una oficina, en un ambiente controlado, donde te dicen el papel que te sobra, tirado el Shredit y no guardes nada
sobre el escritorio a estar en un entorno de la casa donde entra gente externa, por ejemplo, hacer la limpieza, arreglar cosas, donde podemos estar en una llamada, donde podemos tener papeles. Entonces, con tantos requerimientos que hacen al final del día al cumplimiento, por un lado, de regulaciones, pero también a asegurar un mejor control interno de la organización. Y como segundo punto, también coincido plenamente que en Argentina ha sido así, la dificultad para gestionar los riesgos. Los tres riesgos que estamos conversando acá, riesgo de fraude, de cumplimiento en sí y de ciberseguridad, pero en términos generales, la gestión del negocio, todos los riesgos que implicaron nuevos o que fueron surgiendo nuevos a partir de la pandemia, la dificultad de las compañías de poder hacer esa evaluación para chequear que estaban como comentaban antes, con los controles en su lugar o que estaban siendo efectivos frente a la nueva realidad de esos riesgos. Realmente el tema del cumplimiento en Argentina ha sido un gran desafío. Y creo que todavía no ha sido, las compañías, si bien han hecho un esfuerzo increíble para tratar de estar al día, sigue habiendo estas inconsistencias que comentábamos antes, están en las normas en algunos casos y las compañías lo reflejan internamente y esto, el problema que tiene es que abre brechas que en algunos casos son aprovechadas para beneficio personal o por terceros, ¿no? Gracias, Ana. Muy interesante tu perspectiva. Obviamente no nos sorprende de que esto también es un reflejo de lo que está ocurriendo en Argentina y cómo ha afectado la pandemia en los temas de cumplimiento. Si pasamos a la próxima lámina, el mismo tema de panorama por la pandemia, cómo cambió, pero ahora enfocándonos en ciberseguridad. Como parte de la encuesta, cuando le preguntamos a todos los participantes si vieron algún tipo de incremento en ataques de ciberseguridad, casi 8 de cada 10 indicó que sí, que han visto un incremento. Y que 7 de cada 10 de los participantes reconoce que el trabajo a distancia ha sido uno de los elementos, uno de los factores que ha contribuido a este cambio de por qué es distinto ahora el tema de ciberseguridad durante la pandemia y post pandemia. Entonces, aquí tienen varias estadísticas, bueno, más de los ataques, la prevalencia de los ataques cibernéticos, muchos han sido phishing, que es este acto donde tratan de engañar a algún empleado de la empresa con algún tipo de correo electrónico que tenga información donde los hagan hacer clic en un enlace donde los lleve a un sitio que vulnere los sistemas de ciberseguridad de la empresa. Otros tipos de lo que se llama los scams, fraudes más de consumo. Algo importantísimo que es ransomware, que es donde estos hackers, estos actores malos cibernéticos, instalan algún tipo de programación para bloquear todo el acceso a la información de la empresa y piden una recompensa para poder desbloquearlo y liberar la información. Esto ha sido de los ataques principales. Quiero ir ahora que con Emerson en Brasil, para que me comentes un poco en términos de estos elementos. ¿Entiendes que ha sido también un problema grave en Brasil y refleja la realidad de lo que está ocurriendo también en Brasil? Sí, Eva. En Brasil nosotros tuvimos una publicación de una ley muy parecida con GDPR en 2020, que trata de la protección de datos de las empresas, de las personas, pero la creatividad de las organizaciones que se propõem a hacer cyberataque son increíbles. Phishing, como Armando mencionó en su explicación, yo también tuve la oportunidad, Armando, de ser una víctima de un phishing. Pero estos son elementos, son características de un ataque cibernético, los cuales las empresas deben hacer los controles internos y siempre mantener los controles actualizados. O que pasa con la pandemia es que las empresas, como Ivan mencionó, tuvieron que cambiar los ingresos, tuvieron que cambiar la atención
era outro foco. O foco era cuidar das pessoas, cuidar do negócio e manter o negócio vivo. Pero os cyberattackers se mantuvieron haciendo las agresiones, si puedo decir así. Y naturalmente, con el aumento de las transacciones comerciales de una forma digital, aumento de las personas trabajando de una forma remota desde casa, es natural que los controles internos estén un poco más vulnerables y naturalmente después de casi 2 años, las empresas en Brasil, Ivan, ya estão totalmente preparadas totalmente, me corrijo aqui, pero já estão totalmente preparadas para atender a necessidade de segurança tecnológica. Pero é claro, temos ainda algumas situações de phishing, de ransomware. Bueno, todos os dias eu hablo com mi socio Leandro Augusto, que está a cargo de Cyber em Brasil, e ele me diz: Emerson, é incrível, todos os dias tem ataque relevante em alguma empresa brasileira. E isto é importante. Significa que as empresas estão investindo em tecnologia, investir em processos, em controles internos, pero aún não é suficiente para combater toda a criatividade de estas organizaciones. Y sí, o sea, al final, gracias Emerson, o sea, todos estos resultados no me sorprenden, porque lo hemos visto acá en los Estados Unidos, y si recuerdan varias de las láminas que presentamos, donde en las empresas en Norteamérica han sido víctimas, o sea, consideran que el fraude y ataques cibernéticos de entes externos son principales, o sea, es el riesgo principal. Lo hemos visto mucho acá en los Estados Unidos. Yo entiendo que es algo que va a aumentar en el resto de la región también, a medida que se refuerzan las medidas de seguridad en empresas norteamericanas, donde encuentren la oportunidad los atacantes, y si, pues ahí es donde van a ir. Y si al final del día está en compañías que estén menos protegidas y están en Latinoamérica, bueno, esto va a ser uno de los factores que va a contribuir. Y esto es como resultado también de la pandemia. Voy a moverme a la Iván, Sí, por favor, Ana, sí. perdón, solo quería comentar algo. Creo que el gran cambio acá que ha sucedido es llegar a entender, y las compañías lo están entendiendo también, que los ataques de ciberseguridad no son un tema tecnológico. Ocurren en el ámbito de la tecnología, pero afectan la continuidad del negocio. Entonces, ya no es algo que solo tiene que ver el CISO o el CIO o la persona encargada de tecnología o de seguridad. Es realmente algo que puede afectar la continuidad del negocio como tal. Y en este sentido, también todo lo que tiene que ver con ESG y todo lo que las preocupaciones de las compañías en mostrarse cada vez más relevantes en temas de ESG tienen que ver también con estos temas, porque nosotros tuvimos hace poquito una investigación en una compañía por justamente un ransomware, y el CFO nos decía: una de las cláusulas que tuvimos que firmar para lograr bonos, digamos, financiamiento externo, fue la forma en que nosotros gestionábamos, o tenía que ver con la forma en que nosotros gestionábamos los riesgos de cyber. Entonces, todo lo que es ciberseguridad cada vez más va a estar inmerso en la manera de actuar de las compañías. Y acá, que si ocurre un incidente, luego no solo restablezcan la actividad rápido, sino puedan saber qué es lo que ocurrió. Y en esto, bueno, el entendimiento de la cantidad de cosas que hay que hacer previamente para tener los logs de los sistemas, para tener para no pisar la información. A veces, por el hecho de restablecer los sistemas rápidamente, se pisa la información con el último backup, por ejemplo, y ahí pierden la historia, pierden conocimiento de qué es lo que sucedió, y después no se puede saber si fue un ataque interno, externo, por dónde vino. Y eso es muy importante para después poder cubrirse a futuro. Entonces, realmente el tema de ciberseguridad a mí me parece apasionante, me parece que es
puerta de entrada que necesariamente las compañías tienen que ir cerrando. Creo en Argentina que no están listas, falta mucho por hacer, y principalmente esto, ¿no? De dejar que sea un tema del área de tecnología y entender un director que ellos pueden tener un riesgo o pueden tener una consecuencia incluso personal si este riesgo no se está gestionando debidamente, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué hicieron para cuidar los activos de la compañía? Ese entendimiento lo tiene que tener también un director. Entonces, bueno, nada, creo que es muy válido este punto para lograr generar más conciencia y entender dentro de ese grado de madurez que las compañías van logrando a lo largo del tiempo, dónde está la empresa de cada uno, ¿no? En la que cada uno participa. Gracias, Ana. Valiosísimo insumo. Al final del día, sí, esto es un tema que tiene elementos de seguridad de información, pero mucho tiene que ver con la capacitación de los empleados también, para poder reconocer todos estos riesgos. El riesgo de phishing, esto es que le tomaron el pelo a alguien por un ataque en algún correo electrónico donde querían estafarlo. El tema de scamming, de spyware, malware, ransomware. Esto es que hubo la oportunidad, por falta de conocimiento, falta de capacitación de un empleado, que dejó entrar ese riesgo. Así que mucho de la mitigación de esos riesgos es capacitar a los empleados para que puedan reconocer y mitigar este tipo de riesgos. Es una responsabilidad de todos. Así que muy, Iván, muy valiosa observación. Sí, Andrés. no, solo un tema muy de la mano con esto que mencionas de ransomware y qué pueden hacer las compañías para eso, porque estás hablando de mitigación. Y es un poco ver también qué ha pasado en otras jurisdicciones. Es decir, acá es la foto, pero la pregunta que pronto puede estar haciendo alguien es, ok, ¿y qué debo hacer? Y yo creo que lo primero ya lo mencionaste y hay que capacitar a la gente. Lo segundo que hay que hacer es efectivamente revisar tus sistemas de información. Y lo tercero también es mirar qué otras medidas también desde el punto de vista jurídico se pueden adoptar, porque muchas veces las personas en las juntas es, ok, no es solo un tema de tecnología, pero qué tema que no es tecnológico. Y ya existe inclusive pólizas de seguro que cubren esta clase de cosas, en mirar qué clase de circunstancias, porque puede que inclusive ese ransomware, el costo sea menor versus el tema del restablecimiento. Esas son discusiones que se tienen que dar alrededor de las juntas directivas, pero además te anticipo una cosa que también viene en otra jurisdicción. En Francia se volvió tan popular adquirir esta clase de pólizas que la aseguradora más grande de Francia ya dijo que no va a pagar más ransomware, porque la única medida que estaban adoptando en las compañías no era fortalecer sus sistemas de información, sino comprar la póliza, pagar y pedir de vuelta. Entonces, las medidas tienen que ser combinadas. Tienen que ser, uno, la capacitación, dos, el fortalecimiento tecnológico y tres, por supuesto, puedes adquirir pólizas de seguros. Pero tiene que ser en conjunto porque tarde o temprano esa vulnerabilidad y el conocimiento que existe una póliza que saben que van a pagar puede generar también un tema de oportunidad de fraude interno. Gracias, Andrés, gracias. Mira, con relación para ganar un poco de tiempo, ya que estamos, vamos a ir a la lámina número 16. Esta, perfecto. Y aquí, en breve, quiero tener las impresiones tanto de Armando como de Nelson, para que nos comenten un poco en Perú y en Chile. En la encuesta encontramos, como parte de las respuestas, que 7 de cada 10 de los participantes entiende que esperan un aumento en riesgo de fraude externo e interno durante el próximo año, y la gráfica que se presenta es en términos de ciertas materias regulatorias, una de privacidad de datos, ambiental, regulaciones laborales, pero en tema de regulación, tema de cumplimiento regulatorio, donde se espera este aumento. ¿Qué está ocurriendo en Perú? Si es que está ocurriendo algo en términos de cambios en el ambiente regulatorio que responda a estas o que refleje estas respuestas de los participantes de que va a haber un aumento en este tipo de riesgo de regulación. Perú tiene leyes que están dedicadas a delimitar claramente la responsabilidad administrativa frente a actos de soborno y corrupción u otros delitos por fraude, en donde se menciona esto que tú estás diciendo. Si realmente ocurre un fraude, lo primero que tenemos que demostrar es que la empresa no está coludida con la persona que hace el fraude.
Ujú. Y eso es algo que las leyes peruanas están dedicándole mucho esfuerzo. Y la razón es muy simple, la reputación de la empresa. Si realmente tenemos oficiales de cumplimiento, modelos de prevención de fraude, canales de denuncias completamente establecidos, políticas y procedimientos referentes a todo esto, capacitaciones asertivas, en el contexto holístico práctico de todo lo que se refiere a la parte de fraude, definiciones de honestidad, incluso cómo debemos reportar actos sospechosos, estamos en buen camino y eso sí lo está haciendo las leyes peruanas. Hay mucho por hacer, Iván. O sea, no estamos diciendo que sean las más perfectas, porque claramente nos está demostrando el 2022 de que debemos mejorar, actualizar e incluso adaptarnos, como bien se ha mencionado, a la nueva realidad. Nosotros ya no sabemos exactamente qué tipo de modalidad de trabajo vamos a tener. Simplemente vamos a movernos en base a las circunstancias económicas que se están dando en este momento. Por ahora, el go es, pudiéramos estar en presencial, pero bien lo menciona la encuesta. Si los controles están bajo los esquemas de actividades presenciales, las empresas están en buen camino, pero en los últimos 2 años eso no ha ocurrido así. Los programas antifraude han sido vulnerables, controles internos no han sido lo suficientemente eficientes y claramente va a haber una alza en todos los eventos de fraude. Y voy a poner un ejemplo bien coloquial y muy jocoso. Quien haya visto la serie Betty la Fea va a saber cómo un presidente de un directorio puede mentirle a una junta directiva. Y vas a ver cómo un presidente del directorio va a poder utilizar estrategias para poder engañar a la junta directiva y evitar que una empresa quede embarcada frente a proveedores y bancos. Si una serie de los años 90 ha podido definir el acto de intención de esta magnitud, imagínense ustedes lo que podemos encontrar en el año 2022. Con esto cierro, Iván, y muchas gracias. Gracias, Armando, y muy interesante el ejemplo de Betty la Fea. Nelson, coméntame, por favor, en Chile, ¿cómo entiendes? O sea, ¿entiendes que esto es aplicable a Chile? Esta expectativa de que los requisitos regulatorios están aumentando y que las empresas van a estar expuestas a más temas de cumplimiento regulatorio en el país. Sí, Iván, de hecho, bueno, acá las organizaciones en Chile se están anticipando, sobre todo porque efectivamente vienen efectivamente riesgos asociados al cumplimiento regulatorio. De hecho, tenemos actualmente regulaciones bastante exigentes en torno a la libre competencia, en torno también al cumplimiento de las personas jurídicas. ¿Y qué se viene hoy en día? O sea, se viene también todo lo que es la protección de datos, ¿cierto? De datos personales. Entonces, es una ley que está próxima a salir. Y también la ley de delito informático, ¿ya? O sea, va a haber mucho más ojos puestos y también obviamente que las terceras partes también, clientes, proveedores, ¿cierto?, van a estar mirando y va a ser más complejo obviamente poder estar en cumplimiento con eso. Entonces, si bien hoy día las organizaciones se están anticipando, falta, ¿ya? Pero lo importante después, cuando ya esos modelos estén funcionando, ¿cierto?, va a ser, y los que ya están funcionando también, es importante probar esos modelos, ¿cierto?, que efectivamente el cumplimiento se esté llevando a cabo, ya sea a través de auditorías preventivas, ¿cierto?, por ejemplo, de libre competencia, entonces auditorías preventivas también de protección de datos. Entonces, eso, lo que se viene efectivamente, va a aumentar, estoy totalmente de acuerdo con la encuesta, es así en Chile, pero es importante anticiparse en dos aspectos, o sea, en el cumplimiento obviamente de la ley, tener los modelos, los estándares correctos que exige la ley, y por otro lado también tener esta especie de monitoreo de auditorías para asegurar que el modelo esté funcionando correctamente, Iván. Gracias, Nelson. Muchísimas gracias. No me sorprende, obviamente. Esto es un reflejo de las encuestas de de todas las perspectivas de toda Latinoamérica y Norteamérica. Mira, vamos para concluir, ya que nos quedan apenas 2 minutos, a la lámina número 20, que es donde estamos indicando qué recomendaciones podemos hacer para mejorar, mitigar estas amenazas que hemos presentado y que estos resultados que presentamos de la encuesta. Y quiero tener el insumo de bien breve, porque tenemos muy poco tiempo de todos y cada uno de ustedes, y probablemente lo podemos hacer por tema. Ana, en Argentina, el primero, de establecer el tono correcto por parte del liderazgo. ¿Tienes algún comentario en particular de qué manera
pueden las empresas efectivamente establecer el tono? Bueno, definitivamente creo que con la pandemia cambió la manera de comunicarse, pero a través de canales digitales, a través de comunicaciones y a través de un contacto un poco más cercano, aunque sea a través de Zoom u otras herramientas, es muy importante que los niveles altos de la organización definan que este tema es muy relevante y que la compañía va a tener tolerancia cero frente a cualquier tipo de incumplimiento. Creo que esa es la manera más efectiva de mostrar que la compañía, de qué lado de la vereda se sitúa la organización, ¿no? Y que ni siquiera un caso pequeño lo va a tolerar, es una manera de mostrar y ejemplificar cuál es la manera que la organización espera que se comporten sus empleados y sus terceros. Gracias, Ana. En términos de materia de revisión de riesgo, me gustaría el insumo de Andrés en Colombia, ya que la regulación nueva, ya he aprendido mucho trabajando contigo sobre la regulación nueva y el requisito de que tiene que haber una evaluación de riesgo. ¿Cómo entiendes brevemente en los poquitos minutos que nos quedan de qué maneras efectivas para que las empresas puedan hacer una revisión de riesgo? Creo que para estos temas y la forma más clara de explicar y dar unas recomendaciones, en todos estos temas de cumplimiento las empresas siempre miran cuánto me va a costar y esto no produce ingresos. Pero yo creo que al hacer un ejercicio de una evaluación de riesgos en ciberseguridad, en anticorrupción, en temas de lavado de activos, es ¿qué pasa si se materializa el riesgo? ¿Quieren tus contrapartes hacer negocios si saben que no tienes buena seguridad informática y que fuiste hackeado? ¿Quieren hacer negocios tu contraparte si sabes que hay riesgos de fraude y corrupción en tu empresa? ¿Quieren hacer negocios tus contrapartes si sabes que haces negocios o tienes falencias con temas de prevención de lavado de activos? Yo creo que el cambio de mentalidad respecto a esto y a las empresas nuevas que lo han abordado es la mejor herramienta y la mejor comunicación, la mejor recomendación que le podemos dar a quien lo esté haciendo en estos tres sectores y es lo que hemos aplicado en Colombia. Gracias, Andrés. Armando, comunicación efectiva. ¿De qué manera entiendes que puede mejorarse este tipo de medidas para mitigar estas amenazas? Y ven con lo que estamos haciendo en este momento. Las personas que nos están escuchando saben claramente las perspectivas de cada uno de los líderes regionales de KPMG en materia de forense y está entendiendo de la mejor forma cómo debemos abarcar estos temas y eso lo puede trasladar a su empresa. Por lo tanto, mi gran reflexión para terminar es: guerra avisada no mata soldado. Esta encuesta está dando muy buenos insights y las personas que me están escuchando van a tener acceso a este documento porque está en redes de la misma manera como lo estaremos comunicando posterior a ello. Pero más allá de decirlo, cada una de las formas de comunicarse es entender los grandes mensajes que los líderes están aportando en este momento. Y eso para mí es la forma de comunicarse más efectiva que podemos tener. KPMG está buscando esta herramienta y es la que hemos cumplido el día de hoy y esperemos esto se pueda replicar a todas las empresas de la región. Gracias, Armando. En tema de detección, Emerson, ¿tienes alguna recomendación en términos de detección? Brevemente, ya que casi ya se nos acabó el tiempo, pero bueno, esperemos que los participantes se aguanten 2 minutitos más. Claro, claro, por supuesto, Iván. Bueno, yo creo que así como los controles preventivos son tan importantes como los detectivos, así como los controles de respuesta. Bueno, lo que quiero decir es que no es importante ter só los controles preventivos, así como no es importante ter só los detectivos. Debe ter una combinación natural de prevención y detección de riesgos. Y claro, si tiene una capacidad de ingresos mejor para los controles preventivos, bueno, pero es necesario tener también los controles detectivos caso tenga algún riesgo materializado que el control preventivo no hecho su trabajo de forma efectiva. Bueno, creo que esto, Iván, y aprovecho para agradecer a todos también. Gracias, Emerson. Y para concluir, Nelson, algunas palabras tuyas en términos de la cultura de aplicación y rendición de cuentas y cómo pueden efectivamente mitigar riesgos las empresas. Sí, bueno, ahí obviamente que la empresa debe considerar la posibilidad de mejorar las políticas de procedimiento y incluir elementos de cumplimiento y rendición de cuentas que no sean punitivos. ¿Ya? Por ejemplo,
se puede incorporar los principios de ética e integridad que formen parte de la evaluación de desempeño de los trabajadores y también, ¿por qué no ofrecer incentivos en el cumplimiento de estos temas de riesgo? Yo creo que eso brevemente para cerrar. Gracias, mil gracias, Nelson y todos mis colegas. Si tienen un minuto más, hay una pregunta que todavía entró por el chat, que todavía no se ha contestado. Una pregunta de Brian también, que en la presentación señalamos un ejemplo de un empleado que falló víctima de ciberataque y perdió información laboral porque trabajaba desde la casa. Pero esto es un riesgo que era prevenible al comienzo de la pandemia. ¿Por qué las empresas dejaron abierta esta puerta? Y hay uno de los que entrevistamos, si no me equivoco, fue del grupo de Uber, de Uber o del grupo Bimbo, mentira, del grupo Bimbo, creo que fue. Un comentario muy interesante que nos dijo durante su entrevista fue que dio un ejemplo de los colaboradores, los empleados que son de la generación de los millennials, donde muchas veces viven con roommates, con gente que no viven solos, tienen amigos y comparten gastos de renta. Y están trabajando de la casa todos, tienen su computador y tienen que ir al baño o tienen que salir y lo dejan desprotegido. Ahí ya hay un elemento una vulnerabilidad porque ya les ha permitido la entrada a sus roommates para que puedan accesar información confidencial de la empresa. Esto es un ejemplo de un riesgo que no necesariamente tenían anteriormente, pero que la pandemia ha incrementado. Así que esto es solamente un ejemplo de cómo de cómo la pandemia afectó uno de estos riesgos y cómo lo empeoró. Así que no sé si eso conteste la pregunta de Brian, pero al final es un ejemplo que encontramos interesantísimo que nos dio uno de los participantes de la fase cualitativa de la encuesta. Así que sin más, no sé si Ana o Emerson, si tienen algunas palabras finales o lo puedo yo, básicamente, como ya estamos fuera, ya no, se nos acabó el tiempo, no fuimos sobre tiempo, le queremos agradecer a todos los participantes del evento. Esperamos que haya sido de mucha utilidad. Los exhortamos a que descarguen el informe completo de la encuesta. No es porque lo hicimos nosotros y estamos diciendo que es buena, que es excelente, pero yo obviamente estoy sesgado a decir que es buena, pues, porque estuvimos muy involucrados en la preparación de la misma, pero de por sí es un documento interesantísimo. No es muy largo, se lo pueden leer, le puede tomar menos de una hora leerlo, y brinda mucha más información de la que les hemos brindado en esta presentación. Así que les agradecemos nuevamente, agradezco a todos mis colegas, mis socios y colegas en la región por su tiempo y esperamos que tengan un buen resto del día. Y los esperamos ver pronto en nuestro próximo evento que vayamos a tener. Saludos. Excelente. Gracias a todos. Gracias, Iván, por la moderación de este panel. Y gracias a todos mis colegas también de la región. Buen día a todos. Buen día para todos. Muchas gracias por la participación. Chao.